La lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 ya. Y leer pues hasta el versículo 24. Seguramente no vamos a considerarlo, ¿no? A todos estos versículos, pero sí vamos a, de esta manera, ver el contexto. Pues dice así la palabra del Señor, desde el versículo 9 hasta el 24, Hechos capítulo 8. Y había un hombre llamado Simón que antes había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciendo que era algún grande. A quien oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Y estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había embelesado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y Simón mismo también creyó, y bautizándose se juntó con Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que cualquiera a quien imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Continuamos entonces con la difusión del Evangelio de la palabra de Dios a partir de la iglesia en Jerusalén. Se habían quedado los apóstoles y se había extendido a Samaria por causa de la persecución. Ya vimos cómo había bajado el evangelista Felipe, como también el Señor había apoyado, confirmado su palabra con el poder de Dios. Y vemos este poder de Dios en acción. Allí donde no está el Señor, y allí donde no está la palabra de Dios, allí donde no está el Evangelio predicado, allí donde no está el ministerio de la palabra, allí donde no está la iglesia, en definitiva, con poder, ¿no? Fiel al Señor en el pacto, guardando la palabra, guardando las ordenanzas que el Señor ha dado en su palabra. Allí donde, digo, no está todo esto, pues es también un terreno que ya entre comillas está de una manera o de otra, por unos o por otros, está siendo habitado, ¿no?
habitado espiritualmente. Nunca llega el Evangelio, la palabra de Dios, a un lugar y es un lugar neutro, un lugar que las personas pues viven sus vidas sin más, que solamente pues tratan de vivir de una manera justa, recta, buena, sino que siempre vemos unos poderes espirituales que a veces no voy a decir se encarnan, pero que sí, a veces tienen algún representante, se puede decir, y aquí pues tenemos a uno llamado Simón, un hombre llamado Simón. Esto que estoy diciendo se puede ver a lo largo de todo el libro de los Hechos, ¿no? No así, no de una manera tan clara los capítulos iniciales cuando el Evangelio comienza en Jerusalén entre los judíos. Es el pueblo del pacto. Ellos la llevan durante generaciones la palabra de Dios y por supuesto que estaban endurecidos, por supuesto que el Señor también les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y eso se lo dijo a los fariseos y religiosos, ¿no? Pero no vemos unas manifestaciones tan claras de poder espiritual. Esto lo vemos entre los paganos. Lo vemos, para empezar, aquí entre los samaritanos y después con los viajes de Pablo también, ¿no? Veremos esto en el capítulo 16, en el capítulo 17, en el capítulo 18 también, cuando hay ese altercado en Efeso y toda la gente está diciendo: grande es Diana de los Efesios, o cuando en el capítulo, creo que es, también en el libro de los Hechos está predicando Pablo 2 años allí en Éfeso, pues la palabra de Dios salió a toda la región de Asia y venía la gente pues confesando lo que había hecho de magia, y pusieron sus libros, hicieron una gran fogata de San Juan, ¿no? De todos estos libros. Entonces vemos aquí en el estado natural siempre hay unas fuerzas y unos poderes espirituales, y podemos decir y asentar esto como una, creo yo, una verdad, ¿no? Y que esto tendrá que ser así igualmente, aunque no se esté en un ambiente de craso paganismo, ¿no? De animismo, como si fueran unas tribus perdidas en, pues no sé, ¿no? De unas poblaciones muy así atrasadas, ¿no? Y en el África o donde sea, ¿no? Incluso allí donde hay pues educación, incluso allí donde hay cultura, a donde se ha subido pues tal vez el estado de la población en general, también es lo mismo. Porque el corazón del hombre por naturaleza es religioso, por naturaleza está inclinado, ¿no? Ya sea a Dios, ya sea a otras realidades espirituales, y estas ya sean, pues, no sé, sí, como dice Pablo, ¿no? Que lo que sacrifican los gentiles, a los demonios sacrifican, ¿no? Detrás de los cultos, ¿no? De los paganos siempre hay estas realidades, ¿no? De los demonios, pero incluso podemos decir lo mismo acerca de filosofías, sobre todo cuando son filosofías
que están en contra de la palabra de Dios, que están directamente en contra de Dios y que están movidas por el odio, sin que sea delito de odio, ¿no? Pero que están movidas por el odio a Dios y por el odio a su palabra, o que a lo mejor no lo muestra, pero tiene una actitud de soberano desdén y desprecio, y que al final lo que hace es producir eso en los corazones de la gente. Entonces vemos cuando llega la palabra de Dios con poder a un lugar. Esto ya lo estuvimos considerando la última vez, ¿no? Así pues estuvimos contemplando la llegada de Felipe a Samaria. Y pues vemos ahora esto personalizado. Esto ya no es ahora algo abstracto, sino que ahora se personaliza, por una parte, en Felipe, y por otra parte, pues el cabecilla, cacique, espiritualmente hablando, de aquella de Samaria, ¿no? De aquellos lugares. Versículo 9 nos dice pues acerca de él, Simón, que antes había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciendo que era algún grande. Aquí no está, creo, diciendo en plan racionalista que la magia no existe, ¿no? O que todos aquellos que, comillas, se dedican a la magia son unos embusteros, ¿no? O que no hay ningún tipo de poder sobrenatural, ¿no? Porque en realidad vemos en el capítulo 16, por ejemplo, está la adivinadora, ¿no? Aquella pitonisa, aquella joven que tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos. Y era porque tenía un espíritu, ¿no? Tenía un espíritu. Y entonces vemos que hay unas realidades, digamos, sobrenaturales. Hay unas realidades espirituales. Y pues él, que había ejercido la magia en aquella ciudad, pues si tomamos esta frase, ha ejercido la magia en aquella ciudad, de alguna manera él había estado en contacto con esta realidad espiritual y con este poder espiritual. ¿Qué es la magia? En el fondo es querer utilizar el mundo espiritual en propio beneficio, ¿no? Según mi propio interés o mis propios deseos, o pues esto también, ¿no? Pues a cambio de dinero, ¿no? De la gente te da. Y bien, pues entonces aquí está diciendo también que había engañado a la gente de Samaria diciendo que era algún grande. Entonces, bueno, no decimos que lo que él había hecho era completamente fraudulento, pero también hay una parte de engaño. También hay una parte de manipulación. También hay una parte, muchas veces, de psicología, ¿verdad? De ver a la gente e inmediatamente ver por dónde va y de qué manera, de qué mejor manera le puedes engatusar y le puedes utilizar en beneficio propio. Pues esto era lo que hacía este señor o este caballero. Simón dice que entonces todos oían atentamente. Lo tenían, por lo tanto, en un pedestal. Lo tenían en alta estima. Tenía una buena reputación. Todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Como una población, como una comunidad,
como una ciudad o una región, pueda estar pendiente de una sola persona, ¿no? Y que él sea, por lo tanto, el gurú, y que él sea, por lo tanto, aquel a que todo el mundo vaya, ¿no?, a recurrir. Y fijémonos, ¿no?, también la manera de la que, como ellos hablaban de él. En el versículo 10, este hombre es el gran poder de Dios. Está aquí hablando siempre de Simón, no está aquí hablando de Felipe, no está aquí hablando de cualquier otro. Es lo que la gente de Samaria decía de Simón, ¿no? Ese mago que, bueno, pues se había familiarizado, por lo tanto, con el mundo espiritual en beneficio propio y manipulaba y de esta manera, pues, engañaba a la gente en beneficio propio. Entonces, vemos aquí la palabra hombre está inclinada, está en itálica, exclusiva, no está en el original, pero realmente esto es así, ¿por qué? Porque la palabra poder es femenino en el griego y el pronombre este es masculino. Entonces está refiriéndose, este es Simón, no hay otro, ¿no? Él es el gran poder de Dios. En él se manifiesta el gran poder de Dios. Y bien, pues entonces, esta es la cuestión, ¿por qué les engañaba? ¿No? Lo relacionaban con Dios. Dicen que es el poder de Dios que se manifiesta en él y a través de él. Tal vez podría haber hecho sanidades. Tal vez él podría haber hecho exorcismos. Tal vez, no sabemos el qué, le había dado algún tipo de palabra a uno o a otro, ¿no? Y él decía que eso venía de Dios. No lo estaba él refiriendo. Él no lo estaba refiriendo a espíritus. Él no lo estaba refiriendo, ni mucho menos demonios. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que él anunciaba? Estas obras, ¿qué mensaje de parte de Dios confirmaba? Él predicaba la palabra, él enseñaba la Biblia, él había estado tal vez en contacto con el Señor Jesús, porque habían sido contemporáneos, o con los apóstoles. ¿Cuál era el mensaje, por lo tanto, de parte de Dios que él traía? Y esta es, pues, la cuestión. Para ver si una persona viene realmente de parte de Dios o no. ¿Cuál es el mensaje que él da? ¿Cuál es la palabra que él trae? ¿Trae la Biblia? ¿O simplemente son, sí, manifestaciones de poder espiritual, pero no más? Y el mensaje, por lo tanto, sea otro. O el mensaje tal vez sea uno mismo. Y sea él, por lo tanto, como parece que es el caso aquí, ¿verdad? Que él era entonces el gran líder y entonces al cual pues todo el mundo venía, ¿no?, a rendirle pleitesía. Pues esto es un principio muy importante que nos da la palabra de Dios, ¿no? Ahí se conoce el verdadero profeta de Dios. Y esto no de ahora, esto ya lo dio Dios en la ley por medio de Moisés. En el libro de Deuteronomio. Dice en el capítulo 13, versículo 1, cuando se levantare en medio de ti
profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, los prodigios, un milagro. Es una manifestación del poder sobrenatural, que no es un poder humano, no es un poder causa-efecto, sino que va mucho más allá. Y aconteciere la señal o prodigio que él te dijo y dijere, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis y sirvámonos, no escucharás las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y vemos a sus mandamientos guardaréis, y a su voz escucharéis, y a él serviréis, y a él os allegaréis, a él os adheriréis, ¿no? Entonces vemos, al final lo que nos está diciendo aquí. Se levanta un profeta, se levanta una persona con unos poderes espirituales, con algunos sueños, algunas revelaciones, ¿no? Pero oye, no trae la palabra. No trae la palabra. No solo eso, sino que además contraviene la palabra, ¿no? Dice, pues, de servir a lo mejor a Dios de otra manera que el Señor no ha mandado. O incluso, pues, vemos a continuación, ¿no? A la idolatría, el versículo 6, que te incita, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conociste. La rebeldía y la apostasía, ¿no? Bien, pues entonces vemos que esto es la señal y la prueba que nos da la palabra del Señor de que alguien verdaderamente es enviado por el Señor. Si el mensaje que él da es de Dios. ¿Y cómo sabemos si es de Dios? Pues si es conforme a la palabra de Dios o trae rebelión en contra del Señor y su palabra. O trae simplemente una rebelión de guante blanco, pues bueno, pues que es no prestarle atención, ¿no? A otras cosas más importantes. Bien, pues entonces vemos que esto podemos entonces esperar que allí donde no está la palabra de Dios, allí donde la palabra de Dios no es guardada fielmente y predicada también fielmente y con poder, es un terreno abonado, ¿no? Para que salgan este tipo de cosas, ¿no? Para que salgan este tipo de plantas, ¿no? Porque el campo no está siendo, pues entonces, ni arrancado de las malas hierbas, ni está siendo tampoco, pues, arado, ¿no? Ni está siendo plantado con la buena palabra. Entonces, ahí crece de manera exuberante cualquier tipo de planta, ¿no? Y es así lo que ocurre cuando no está la palabra del Señor. Y esto es entonces también una enseñanza importante para, digamos, discernir aquellos que se puedan levantar, ¿no? Y, bueno, pues vamos a prestarle atención, vamos nosotros a seguirlo, vamos nosotros a hacer lo que él dice. Bueno, pues a la ley y el testimonio, dice Isaías capítulo 8. Si no dijeren como está escrito, es que no les ha amanecido. No les tengáis temor. No les tengáis temor. Y hagamos entonces, pues, como Felipe, traigamos lo que sí que sabemos que es la luz, que sí que sabemos que es la vida, que es la palabra de Dios. Y sabemos que cuando se predica el mundo espiritual que no vemos, pero el mundo espiritual está siendo conmovido. Jesús envió a sus discípulos en el Evangelio, según Lucas dice, y cuando volvía, creo que es el capítulo 9, dice que yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo.
es necesario, por lo tanto, que prediquemos la palabra de Dios en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo y, por supuesto, en la fidelidad a la palabra de Dios y en la fidelidad al Señor. Y de esa manera sabemos de que el Señor está haciendo su obra. Y más aún, pues llegará el momento en el que las potestades alrededor, ¿no?, se irán claudicando o se irán inclinando, en el caso de Simón, ¿no?, haciéndose pasar por uno de ellos, de los discípulos, ¿no?, porque no pueden contra el Señor, ni pueden contra su palabra, ni contra el poder de Dios, el verdadero poder de Dios. El verdadero poder de Dios está en la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, no en excelencia de palabras, no en excelencia de sabiduría, no en demostración de humana sabiduría, sino, pues vemos, palabra sencilla, palabra pues, tranquila, ¿no?, menospreciable para el mundo, pero es poder de Dios, porque se predica a Cristo. Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y cuando se hace esto, el Señor envía bendición y el Señor hace que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y hace que las puertas del enemigo no resistan ante el avance de la Iglesia. Y de esta manera la Iglesia está brillando como la luz del mundo, no puesta debajo de la cama, sino allí donde todo el mundo que entra la puede ver, en lo alto, del camino, alumbrando a todo aquel que pasa. Y esta es entonces lo que el Señor nos da. Y esto es la vocación y el llamamiento que el Señor nos da. Y que sabemos que podemos contar con Él para su cumplimiento, para que la palabra de Dios sea cumplida. Dice Colosenses, para que la palabra de Dios pues cumpla el ministerio, y se llene, y se llegue al final en cada lugar donde la Iglesia ha sido plantada. Y aquí también, porque esperemos que así sea, que el Señor nos ayude y manifieste de esta manera su poder todopoderoso a través de nosotros.